computadora tiene que ser. Todos con los micrófonos activados, mis hermanos, hermanas. Y respondemos las siguientes preguntas. La Biblia es un libro formidable por su Por Difusión, su difusión, difusión, supervivencia, 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 perfecto, su su carácter carácter literario, literario excelente, y carácter moral. su carácter excelente. moral. La Biblia ha sobrevivido a pesar de Mm, ser La escrita, persecución, a La pesar de las persecución, persecuciones, de la ser escrito en persecución, material caduco y caducos, sí. por los errores a pesar de los errores de los copistas. ¿Quiénes Sí. han atacado la Biblia? Reyes, Perfecto. Emperadores también. emperadores, sí, reyes, emperadores. Había un personaje que nombró usted como que no lo noté. Escritores paganos y filósofos también paganos. Sí, Celso Porfirio, por ejemplo. Y eso también, mismo. y De la también Iglesia Católica, romana, sí, la Iglesia Católica Romana, y también la crítica bíblica que la proviene crítica, la alta crítica bíblica. que proviene de las iglesias protestantes. ¿Qué implica el no creer y desobedecer las Sagradas Escrituras? desobedecer a Dios. Desobedecer a Dios y no creer a Dios, ¿eh? Eso es lo que equivale el no creer y desobedecer las Sagradas Escrituras. Perfecto. Ahora, entonces, vamos a ver y vamos a avanzar con la otra materia que tiene que ver con la inerrancia de las Sagradas Escrituras. La inerrancia o la infalibilidad del texto sagrado. Ese es el tema con el cual vamos a trabajar ahora. El concepto fundamentalista de inerrancia. Todos los que son seminarios, institutos teológicos, facultades de teología, conservadores, adscriben, firman su compromiso con la inerrancia de las Escrituras. Es decir, la Biblia no comete errores. Vamos a precisar esto, en qué sentido la Biblia no comete errores. La inerrancia se limita a los autógrafos, es decir, la Biblia no comete errores, pero eso se entiende como inerrancia, está libre de errores, pero esta inerrancia se limita, está circunscrita a los autógrafos. ¿Quiénes son los autógrafos? Los escritos originales. Los escritores originales, Mateo, Marcos, Lucas, eran los autógrafos. La inerrancia no se aplica a los apógrafos. ¿Quiénes son los apógrafos? Los copistas, los que escriben posteriormente. Solo los originales son inerrantes, pero los copias tienen errores, y lo vamos a ver después, de añadidura o de omisiones, algunas correcciones también, pero no son los originales, esos son los apógrafos, los copistas. Entonces, cuando hablamos de inerrancia, nos limitamos solamente a los autógrafos. La enseñanza bíblica son verídicas en todo lo que afirma. Es decir, en temas éticos la Biblia no comete errores. En temas doctrinales la Biblia no comete errores. En historia o en ciencia la Biblia no comete errores. Aunque la Biblia no enseña estos temas, no es su naturaleza histórica, científica, es un libro didáctico teológico, es un libro religioso. Pero cuando trata de temas históricos, de ciencia o de ética, no comete errores. La inerrancia también se extiende a temas no teológicos. Es decir, la inerrancia no solo se limita a la doctrina, porque de hecho la doctrina surge de los acontecimientos históricos. No está dividida, separada, desconectada de la historia, está relacionada con la historia. Ese es el concepto fundamentalista, o fundamental, el concepto fundamentalista de la inerrancia.
La Biblia está libre de errores. Pero observe la precisión. La original, los autógrafos, no los apógrafos. Argumentos a favor de la inerrancia. ¿Cuáles son los argumentos a favor de la inerrancia? Son tomados del libro de Pablo Hoff, en esta página que ustedes están viendo arriba. Las escrituras afirman que su mensaje es veraz. La Biblia enseña su propia inspiración, la que insinúa que es el producto de la acción del Espíritu. Esto es verídico y es fidedigno. Israel recibió el criterio explícito para distinguir entre el mensajero de Dios y el falso profeta, entre el mensaje divino y la profecía espuria. Por lo tanto, la Biblia reclama para sí la inerrancia o la inspiración sagrada. Cuando hablamos acerca de inspiración, indica, se presupone, está implícita la idea de la inerrancia, porque inspiración es Dios guía, supervisa, controla a los autores para que esto escriba la verdad divina sin cometer errores. Está implícita el concepto de la inspiración, el término o la doctrina que estamos trabajando ahora, que es la inerrancia. Jesús recalcaba la autoridad del Antiguo Testamento. ¿Por qué nosotros confiamos en la Escritura? ¿Por qué estamos comprometidos con el texto sagrado? ¿Por qué depositamos nuestra confianza en este texto? No por el texto en sí mismo, por una especie de bibliolatría, sino por el autor del texto bíblico, el Espíritu Santo, Dios mismo, y lo confirmó Jesucristo nuestro Señor, cuando dijo que la ley no pasará hasta que todo se haya cumplido, y la Escritura no puede ser quebrantada, y Cristo aseguró la veracidad del Nuevo Testamento, lo prometió, cuando dijo el Espíritu de Dios guiará toda autoridad, a toda verdad, Él los guiará a toda verdad. Es decir, el Dios Padre Todopoderoso inspira el texto sagrado. Cristo lo confirma. ¿Por qué creemos en la inerrancia? Porque creemos en Dios, el autor de la Biblia, y que inspiró a los escritores para escribir tal cual como él quería escribir. El compromiso con la inerrancia es el compromiso con Dios. Cristo confirmó las Sagradas Escrituras. Si él lo confirmó, nosotros no vamos a cuestionar a nuestro Señor Jesucristo cuando él habló acerca del Antiguo. No, eso es imposible. No vamos a pretender nosotros saber más que nuestro Salvador. Si la Biblia dice que un pez se tragó a Jonás, así lo creemos, ¿no? No vamos a comenzar a decir, esto es una ficción literaria, una novela histórica para indicar que los israelitas eran renuentes al arrepentimiento en contraste con las otras naciones. No, el pez se tragó a Jonás y la serpiente habló y el burro habló y Cristo resucitó entre los muertos, caminó sobre el mar y alimentó a la multitud y sanó a los enfermos. Nosotros no vamos a cuestionar ese tema porque tenemos el compromiso con la inerrancia. De eso tratamos, de eso hablamos cuando... o eso es lo que queremos decir cuando estudiamos esta doctrina de la inerrancia. Es la doctrina evangélica. Los que están comprometidos con esta doctrina, la fe es vital. La fe lo mueve, lo lleva a difundir o compartir esta fe. Porque tiene un compromiso, una convicción profunda. La convicción es el origen de la acción que lo lleva a actuar para la evangelización, para la consejería, para la predicación, para el discipulado, para expandir la iglesia. Y que los predicadores se comprometan a hablar de la Biblia, se expande el Evangelio, cuando hay compromiso con la ignorancia y la infalibilidad de la Sagrada Escritura. Aquí estamos tocando un tema medular de la fe evangélica, hermanos, de la fe protestante, conservadora, fundamentalista también, como quiera denominarle, pero estamos tratando un tema fundamental. Neutral, la columna vertebral de la fe de los evangélicos, la inerrancia e infalibilidad de las Sagradas Escrituras. No se puede renunciar a esto. Es irrenunciable, porque este era el compromiso de los protestantes antiguos, Martín Lutero,
al vino, entre otros. Lo que la Biblia enseña acerca del carácter de Dios indica inerrancia. La Escritura no debe su infalibilidad principalmente a su calidad intrínseca, sino al carácter de su verdadero autor, a quien se le puede aplicar este término. Si Dios es omnisciente, entonces sabe todas las cosas, y no es ignorante en ningún error, y ningún error puede ocurrir cuando Él enseña o habla. Y es omnipotente, puede guiar al escritor para que éste no cometa errores en ninguna parte de las Sagradas Escrituras. Finalmente es veraz, imposible que Dios mienta. La inerrancia de las Escrituras se desprende de los atributos de Dios, de la omnisciencia, omnipotencia y su veracidad. ¿Por qué tenemos el compromiso con la inerrancia? Por el carácter de Dios. Pues si indicamos que hay algún error en la Sagrada Escritura original, me refiero, entonces queremos decir que Dios no es todopoderoso para impedir que ese error estuviese ahí presente en su escritura. Cuando hablamos de errores, queremos decir que el autor cuando escribió se equivocó al escribir, eso queremos decir. O indicó alguna, o no expresó tal cual como el Espíritu quiso que quedara registrado. Si queremos extender la infalibilidad a toda la afirmación bíblica, entonces es necesario mantener la imposibilidad total de error de la Sagrada Escritura. Si la Biblia yerra en asuntos científicos, por ejemplo, que se pueden confirmar, ¿cómo podemos estar seguros de que en la doctrina no comete errores si es precisamente esto la que menos nosotros podemos confirmar? Los datos científicos, históricos, se pueden confirmar, pero los temas doctrinales, ¿cómo se confirman? Si en la historia y en los hechos científicos hay errores, ¿cómo vamos a estar seguros y plenamente convencidos de que en la doctrina y las enseñanzas espirituales doctrinarias no comete errores? Porque hay un punto de vista que sostiene que la Biblia contiene la palabra de Dios, como dice Oscar Barr, el primero que está arriba, por lentes. La Biblia contiene la palabra de Dios, pero la Biblia no es palabra de Dios. Tiene errores históricos, científicos, geográficos, cronológicos, pero en temas de doctrina no se equivoca. Eso es lo que se enseña. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que si no comete errores en temas históricos, científicos, en las doctrinas no comete errores también? ¿Cómo podemos asegurar aquello? Bueno, por medio de la fe. Alguien puede decir. Y por medio de la fe, ¿por qué no se puede creer lo otro también de la historia? Pero el tema es que nuestra fe se desprende, se deriva de los acontecimientos históricos. No está aparte, no está ajena, no está desconectada de la historia. Está relacionada con la historia. La caída de Adán y Eva en el huerto del Edén, el origen del pecado, es un acontecimiento histórico. Y si ese evento histórico es un error, entonces, ¿cómo se explica el pecado? ¿Cuál es el origen del pecado entonces? De la maldad. Y que se ha transmitido de generación a generación, si es una historia, un cuento, una leyenda, una mitología. La resurrección de Jesucristo es un acontecimiento histórico. Si no ocurrió tal cual como lo describen los autores sagrados, entonces ¿cómo entendemos, cómo explicamos las doctrinas de la resurrección, de la expiación, de la sustitución, de la justificación, de la santificación, de la adopción? Las doctrinas bíblicas, ¿cómo explicamos las doctrinas bíblicas? Porque todas estas están fundamentadas y basadas en un acontecimiento histórico que es la resurrección de Jesucristo. Si Cristo no resucitó de entre los muertos y esto, lo que describen los autores, son errores históricos. Entonces, la doctrina, ¿quién nos asegura que la doctrina sea correcta si la doctrina se basa en acontecimientos históricos? Es el problema que se tiene cuando se renuncia
a la infalibilidad y a la inerrancia de la Sagrada Escritura. Si un dato es erróneo, cualquier otro puede ser incorrecto y erróneo. Si reflexionamos de ese modo, se podría perder confianza en las Sagradas Escrituras. Es decir, si aceptamos que la Biblia contiene errores, entonces comenzamos a sembrar la duda en todas las otras porciones de la Biblia. ¿Qué porciones están erradas y qué porciones están equivocadas? ¿Y cuál es el criterio para decir que esas partes de la Biblia son correctas y la otra errada? ¿Cuál es el criterio? Hay un serio problema. Sembramos dudas sobre los creyentes. Ya hay sospechas. Se está al borde y al precipicio de la pérdida de la fe. Porque la fe viene por oír la palabra de Dios, pero cuando se tiene plena confianza en ella, es volver a la incredulidad otra vez. Es apostatar de la fe, negar lo que antiguamente se creía. Es decir, este tema es importante del mantener la inerrancia, la infalibilidad, el compromiso de la inerrancia y la infalibilidad de la Sagrada Escritura. Es lo que se debe abogar con más insistencia en nuestros templos, en nuestras iglesias. El abandonar la doctrina de la inerrancia puede poner a uno en una resbalosa inclinación hacia abajo. Cuando los teólogos dejan de sostener la infalibilidad de la Escritura, pronto tienden a abandonar otras doctrinas cardinales. Cuando hablamos acerca de infalibilidad, queremos decir que la Biblia es imposible de que se equivoque porque el autor es Dios. Y la inerrancia, la Biblia no comete errores porque ha sido supervisada, controlada por un Dios. Eso es lo que queremos decir. Lo estamos empleando como sinónimo, pero tiene ciertos matices, hay una cierta diferencia, pero es casi lo mismo. Quiere decir que la Biblia está libre de errores y no se puede equivocar. Cuando han habido teólogos que han renunciado a la inerrancia e infalibilidad de la Escritura, pronto, lentamente, comienzan a abandonar doctrinas fundamentales de la fe cristiana, como por ejemplo la segunda venida de Cristo, como ocurrió con Karl Barth. Ahí arriba tenemos la imagen de este teólogo alemán, Karl Barth, importante teólogo alemán. Cuando vemos en teología sistemática, vamos a trabajar también con Karl Barth en la introducción de la teología evangélica, un importante, muy importante teólogo del siglo XX, que quebró con el liberalismo teológico, con los racionalistas, quiso volver a la ortodoxia, pero quedó a mitad de camino. Por eso él fundó la neo-ortodoxia. Quiso volver nuevamente él dijo, la Biblia es palabra de Dios, contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Cuando por medio de la acción del Espíritu Santo es aplicada al corazón del alma o al corazón en el creyente, allí recién se convirtió en palabra de Dios, dijo Karl Barth. Contiene errores, pero algunos dicen que nunca él se atrevió a mencionar ni siquiera un solo error, pero negó la segunda venida de Cristo, porque para él abandonó la doctrina de la inerrancia, no creía en la inerrancia ni la infalibilidad del texto sagrado. Eso es lo que ocurre cuando se niega la inerrancia. Comienzan a negarse otras doctrinas bíblicas también. Emil Brunner rechazó la doctrina de la resurrección corporal de Cristo. Cristo no resucitó de entre los muertos. Emil Brunner. Terrible, ¿eh? Es decir, negar lo que los Nuevos Testamentos, el Nuevo Testamento, los Evangelios dicen acerca de Jesús de Nazaret. ¿Quién más? Reinhold Niebuhr fue acusado de no creer en un Dios personal, el que está más abajo. Es decir, fue un panteísta. Son personas realmente evangélicos, pero ya racionalistas, incrédulos, desconfiaron del texto sagrado. Eso es lo que ocurre cuando se niega la infalibilidad y la inerrancia del texto sagrado. Hay algunos problemas, pasajes problemáticos, que los vamos a revisar de inmediato. Por ejemplo, la curación de Bartimeo. Mateo menciona que eran 2 ciegos. Marco y Lucas dicen que fue uno. Bueno, ¿cuántos fueron? ¿Fueron 1 o fueron 2? Hay un problema. La entrada triunfal. Lucas dice
que la multitud gritaba, gloria a Dios en las alturas, pero otros decían, hosana a las alturas. Bueno, ¿cómo gritaba la gente? ¿Gloria a Dios a las alturas o hosana a las alturas? Ah, hay discrepancia, hay problema en la Biblia, dicen los incrédulos. 400 o 430 años pasó Israel en Egipto. Esteban señala que los hebreos pasaron 400 años en la esclavitud de Egipto, algo que coincide con la profecía de Génesis, van a estar 400 años en Egipto. Pero en Éxodo dice que estuvieron 430 años. Ah, hay un problema ahí de, de- de fechas. 430 años. Los incrédulos dicen, la Biblia comete errores. Ahí están algunos ejemplos. ¿Cuántos murieron en Valpeor? Pablo indica que a 23.000 personas murieron a causa de la plaga en Valpeor. Pero la cifra que se halla en el Antiguo Testamento es 24.000. Bueno, ¿cuántos fueron entonces? 23.000 o 24.000 los que murieron en Valpeor. Discrepancias éticas también. Según Samuel 24:1, indica que la ira de Dios se enciende contra todos los israelitas y el Señor incita a David a hacer un censo. Pero en Crónica dice que es Satanás el que induce a pecar al pueblo. Bueno, ¿quién incitó a David entonces? ¿Satanás o Dios? Ya, esos son los problemas, los pasajes, algunos pasajes problemáticos donde pareciera que hubiese algún tipo de discrepancia, pero son así. Con respecto a estos problemas, ¿qué se debe hacer? Hay varias maneras de solucionarlo. ¿Cuáles son estos? Algunos dicen que no es necesario explicar todos los problemas, pues la evidencia de la inspiración es contundente. Ellos dicen estos grupos, es cómodo, la posición esta, es cómodo, porque quedarse en la comodidad y decir, si ellos creen que hay discrepancia, error en la Biblia, no hay ni siquiera necesidad de explicarlo, porque la evidencia de la inspiración de la Escritura es tan evidente, es tan contundente, es tan abismante que ni siquiera hay que tomarse la molestia para responder a estas personas que andan cuestionando la Sagrada Escritura. Ni se toman la molestia de responderle a lo que tienen dudas. Como pastores no nos serviría mucho el punto número uno porque los miembros quedan con esa incertidumbre. Me dicen que es tan evidente la inspiración que ni siquiera merita alguna explicación de los demás. Bueno, sí que el que quiere mantener su incredulidad, aunque se le explique, no va a entender, puede decir. Ya. Pero hay otros que no son tan cómodos. El otro dice, no, hay que armonizar la dificultad de aquí. Hay dificultades, pero hay que armonizarla. Sobre el caso de Bartimeo, por ejemplo, es probable que hubo dos ciegos, pero que Bartimeo fuera el portavoz del par. Esa es la razón. Por eso es que un autor menciona a uno y otro menciona a dos. ¿Por qué Mateo menciona a uno? Porque era el vocero del otro. No hay necesidad de mencionar a los dos, si es uno el que habló. Y los otros mencionan la cantidad, es decir, eran dos. Se puede solucionar entonces. Lucas no emplea la palabra Osana en las alturas, pues Osana es una expresión judía, y Lucas escribe para los griegos. Ahí se explica entonces, porque la explicación está para los destinatarios. Mateo escribe para los judíos, se conserva Osana en las alturas, pero Lucas escribe para los griegos, entonces tiene que hacer una transliteración. Gloria a Dios a las alturas, entonces. Así se explica estas aparentes contradicciones de Osana y gloria a Dios a las alturas. Sobre la esclavitud de Israel en Egipto. Parece que el periodo de Israel en Egipto fue exactamente 430 años, pero los 400 años de Génesis 15:13 y de la predicación de Esteban es para redondear la cifra. Eso es. Y es el mismo recurso que nosotros utilizamos cuando decimos 453. 450, ¿para qué vamos a ser tan precisos? Redondeemos la cifra 450 nada. Igual que en los supermercados, cuando redondean la cifra, ¿qué va a poner? 251, 253. 250 y redondeamos la frase. O sea, redondeamos la cifra. Acá hicieron lo mismo. No vamos a ser tan precisos y vamos a ponerle 430 años. Redondeemos, le dejamos 400 nada más.
¿Para qué nos vamos a hacer tanto problema por una cifra? Esa es la otra forma de armonizar estas dificultades. ¿Qué más? Cuando hay problema de cifra, también se puede atribuir el problema a los apógrafos. Es decir, originalmente la cifra estaba correcta, pero después vinieron los apógrafos y le faltó un número, o confundieron un 1 con un 2 o con un 3. Es decir, escucharon mal, escribieron mal, se equivocaron, tenían sueño, algo pasó que se equivocaron los copistas, pero los copistas. Eh, pero no hay ninguna doctrina que ha sido afectada por los errores de los copistas. Y de hecho hay errores, lo vamos a ver más después. Pero se pueden armonizar, se pueden explicar esas dificultades. Y se han explicado, ¿ah? Hay libros que han explicado todas estas aparentes contradicciones y errores. ¿Qué más? David, sobre el censo de David, el historiador le atribuye a Dios impulsar a David a que hiciera un censo en Israel, pero el cronista sustituye a Jehová por Satanás. Es probable que el Señor usara a Satanás para poner a prueba el carácter de David, porque Dios también utiliza a Satanás. Es decir, un autor dice, fue Dios el que dijo que, o permitió que David hiciera un censo. Por eso lo dice un autor. El cronista, es decir, crónica, fue Satanás. ¿Y cómo se puede armonizar? Dios utiliza a Satanás para que influya sobre David y llevar a cabo un censo. Esas son las formas de explicar. Y hay varias, muchas formas de... por ejemplo, el otro, cuando Judas dice que fue y se ahorcó. Y otro libro de los Hechos parece, dice, se cayó y se reventó, sus entrañas fueron derramadas, y sus entrañas fueron derramadas. Bueno, ¿cómo es el asunto? ¿Se ahorcó o se cayó y sus entrañas quedaron derramadas en el suelo? Se pueden armonizar. Se ahorcó, y lo más probable es que el gancho donde se ahorcó después se quebró, y cuando su cuerpo cayó en las peñas, su cuerpo se despedazó y sus entrañas quedaron tendidas en el suelo. Se pueden armonizar todas estas dificultades que aparecen en la Sagrada Escritura, se pueden armonizar. Y en los comentarios bíblicos, los libros de apologética le ayudan a solucionar estos problemas que estamos viendo acá. ¿Qué más? Lo otro, considerar que la inspiración asegura solamente la reproducción exacta de las fuentes. Cuando hablamos de inspiración, queremos decir que el Espíritu de Dios guía al escritor para que éste escriba la verdad sin cometer errores. Eso queremos decir con inspiración. Según esta teoría, si una fuente tal como los anales, memoria de los reyes, tenía un error, el escritor que empleaba ese documento registraba fielmente el dato falso. Es decir, la inspiración no se extiende a corregir errores de la fuente que usaban los escritores, sino que la inspiración se limita a- al proceso de escritura nada más. Dios guía al escritor para que escriba tal, preservándolo de cometer errores, pero no de corregir errores de la fuente que está utilizando el escritor. También mantener que la inerrancia se extiende solo a las afirmaciones de las escrituras mismas. La Biblia relata afirmaciones falsas, las cuales son hechas por personas profanas. Por ejemplo, esto, tenerlo muy claro también, ¿eh? Por ejemplo, en la Biblia dice no hay Dios. Esa es una declaración falsa. Y esa persona que dice no hay Dios no está siendo inspirada por Dios. No es Dios el que está diciendo que no hay Dios. Es un incrédulo que está diciendo aquello, que no hay Dios. Bueno, no ateo, sino que simplemente quiere decir que Dios no tiene nada que ver con nosotros. Pero eso lo dice el necio. El necio está diciendo aquello. El registro de esa declaración falsa es inspirada. El registro, pero no la declaración. La declaración es de un mundano, de un necio. Pero el registro de esa declaración es inspirada por el Espíritu de Dios. La inspiración tiene que ver con el registro, no con la declaración. La escritura también registra el punto de vista erróneo de los amigos de Job. En una oportunidad, alguien habló acerca de del libro Job. Habló acerca de las razones por las cuales viene el sufrimiento, las desgracias y la enfermedad y la muerte. Y lo explicaba en base al pecado. Y lo aplicaba a los hermanos de la iglesia. Y decía, esto es lo que enseña la Biblia, estas palabras de Dios. Había un problema y había un error ahí.
grave problema, es decir, estaba predicando lo mismo, el mismo error que los amigos de Job. Se puso en la posición de Job y le estaba atribuyendo una falsedad, estaba haciendo una falsa aplicación, una falsa predicación. Bueno, ocurrió así. Estaba convencido de que es la palabra de Dios, decía, porque, claro, aparece en el libro de Job. Pero son los amigos de Job, dicen eso, y lo que están diciendo los amigos de Job no son inspirados, y no es Dios el que está diciendo eso. Son enseñanzas erradas que quedaron registradas, claro, por inspiraciones quedan registradas, pero después el Señor lo corrige cuando concluye el libro de Job. Eso es lo que se debe tener presente acá. En la Biblia, eh, el registro es inspirado, pero no las declaraciones inspiradas. Pedro, por ejemplo, Pedro está mintiendo. El registro de esas mentiras es inspirada, pero Pedro cuando está mintiendo no está inspirado, ni es Dios el que está mintiendo, es Pedro el que está mintiendo. El libro, el hecho de que se encuentre la palabra de Dios no garantiza que estén inspirados por el Espíritu Santo, sino que están correctamente registrados por inspiración. No sé si se entendió bien eso, hermano, de distinguir bien entre registro por inspiración y declaraciones erradas o declaraciones falsas en la Biblia. No hay duda con respecto a eso, ¿verdad? ¿O hay alguna duda respecto a ese tema? En la Biblia hay registros de falsedades, registro de expresiones satánicas, expresiones falsas también, pero que esos registros son inspirados, pero no las declaraciones. Eso se logra comprender, ¿verdad? ¿O alguien tiene alguna duda todavía con respecto a eso? Hermano, ¿Sí? respecto a lo que está diciendo, me quedé como stand-by porque resulta cuando uno lee Job y lo lee rápido y ¿Sí? no así tan lentamente, uno puede pasar a entender como que es inspiración lo que los amigos de Job están diciendo. Entonces me quedé pensando en lo que usted dijo ahora. Había leído Job y no me había percatado de lo que acaba de decir usted. Había leído tan rápido el libro que no había meditado en eso, en lo que usted está enseñando ahora. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Se captó entonces eso de el registro tiene que ver con la inspiración. La inspiración está limitada al registro, no a la declaración que se encuentra en las Escrituras. Porque igual el apóstol Pablo en un momento dice, esto lo dice Dios, y después dice el apóstol Pablo, esto no lo dice Dios, esto lo digo yo. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo, que es propio de él, es registrado por inspiración del Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Perfecto. Continuemos entonces. Hermano, una consulta Sí, hermano Josimar. que me surge cuando nosotros decimos porque usted dice que Pablo mismo dice algo, ¿cierto? De lo que decía que esto lo digo como hombre, lo digo yo. Exacto, sí. Eh, Cuando decimos que es inspirado por Dios, ¿cierto? Que es inspirado por el Espíritu Santo, estamos diciendo que Dios permite que lo que dijo el apóstol estuviese ahí en la Biblia, ¿cierto? Sí. Como que La Dios da la inspiración autorización sí, para ir entendiendo eso. lo va a entender bien claro, pero mientras tanto voy a hacer un adelanto, mi hermano. Ya. Mi hermano Josimar. Vamos a hacer un adelanto acá. Acá abajo yo creo que se va a entender bien. La inspiración. Inspiración es uno. La inspiración es, la inspiración es esto, hermano. Es cuando el Espíritu de Dios guía al escritor para que éste escriba la verdad divina sin cometer errores. Solo eso, nada más que eso. Eso es inspiración de la Biblia. Nada más que eso. Por eso hay que utilizar bien los vocablos para no, para hablar el mismo lenguaje.
¿Me Lo- lo puede repetir, por favor, hermano? Sí, bueno, igual lo vamos a trabajar más adelante, ¿eh? Después va a responder tareas en base a eso. Pero inspiración es la guía del Espíritu de Dios para que el escritor escriba la verdad sin cometer errores. El Señor lo controla para que no cometa errores. Y el Espíritu lo guía para que escriba las palabras tal cual como Dios quiere que queden registrados. La definición es mucho más amplia, es toda una clase con respecto a la inspiración. Pero le voy adelantando un poco. Lo otro tiene que ver con la revelación. La revelación. ¿Qué es lo que es la revelación? Es dar a conocer lo que el hombre no puede conocer por sí mismo. Eso es revelación. Es el acto de Dios de informar y de dar a conocer al ser humano lo que éste nunca podría conocer por sí mismo. Eso es revelación. Revelación. Lo otro es iluminación. ¿Qué es lo que es la iluminación? La iluminación es es la luz que arroja el Espíritu de Dios para entender algunas porciones de la Escritura. La inspiración es la guía del Espíritu para registrar. La revelación, dar a conocer. La iluminación, comprender. Porque aunque alguien lo vea con sus ojos, no necesariamente quiere significar que lo entendió. Cuando lo entiende, eso se le llama iluminación. Eso es lo que se debe tener en claro acá. Lo que dice el apóstol Pablo ahí, el apóstol Pablo es inspirado. Es inspirado. Pero cuando queremos decir inspirado es que él está registrando tal cual como el Espíritu de Dios quiere que quede registrado. Es decir, cuando el apóstol Pablo dice, esto lo digo yo, eso es lo que quiere precisamente Dios, lo que quiere que quede registrado. Es decir, informar a la gente, a los lectores, que eso no es lo que dice Dios, es lo que dice el apóstol Pablo. Esa es la idea de la inspiración. Bueno, hermano, muchas gracias. Perfecto, hermano Yosimar. Muy bien, qué bueno estén preguntando, hermano. Salgan de todas las dudas en esta materia de introducción a la Biblia, porque esto lo vamos a ver solamente aquí y después no lo vemos más. Después ya vamos a ver introducción al Nuevo Testamento, Pentateuco, Sinóptico y Hechos, libros históricos, teología sistemática 1, hermenéutica, exégesis, literatura juanina, y así. Vamos a estudiar toda la Biblia. Pero primero vamos a comenzar a ver con una introducción a la Biblia. Ya. Aquí estamos entonces. No, aquí quiero borrar esta parte de aquí. Ya. Sigamos entonces. ¿Dónde íbamos nosotros, hermanos? No quiero pasarme de la hora aquí. También exigir que se interprete correctamente las Escrituras. Ese es otro tema. La interpretación de la Biblia. Una cosa es lo que dice la Biblia y lo otro, la interpretación de la Biblia. Alguien dice, pero si la Biblia es una sola, si la Biblia no comete errores, ¿por qué entonces existen tantas confesiones y tantas denominaciones que se diferencian entre sí? Si existen varias confesiones, varias denominaciones, varias iglesias, es porque la Biblia no es inerrante entonces, infalible, sino que comete errores. De lo contrario, todo opinaría lo mismo. Es falso ese argumento para desacreditar la Sagrada Escritura. Es infantil también, porque el problema no radica ahí, radica en la interpretación de la Biblia. Ahí radica el tema, en la interpretación. Cuando alguien interpreta la Biblia, arrastra consigo el lenguaje ya lo está arrastrando. Influye sobre su interpretación. El lenguaje, ¿eh? La historia personal de uno, la tradición cristiana de uno,
la cultura donde está viviendo, toda la experiencia de vida está influyendo en la interpretación del texto. Es obvio entonces que se produzcan distintas confesiones y distintas denominaciones, porque diferentes son las experiencias, el carácter, el temperamento, el lenguaje, la idiosincrasia, la cultura y la personalidad del intérprete. Esa es la razón. Son los intérpretes, no la Biblia, los intérpretes, lo que difieren en cuanto a su comprensión del texto sagrado. Ya. Muchos pasajes o expresiones problemáticas son aclarados al explicar los principios hermenéuticos de interpretación bíblica. Considerar los problemas son irreales o podrían ser solucionados si tuviéramos todos los datos. Sostienen que en su autógrafo los escritos inspirados hablan solo la verdad sobre ciencia, geografía e historia. Otros señalan que la inerrancia e infalibilidad al área de la fe y la práctica y la enseñanza doctrinales. Hay un problema con eso, no se puede sostener este otro punto, el 7, porque ya estuvimos viendo que las doctrinas bíblicas se extraen, se desprenden de la historia, por lo tanto, no limitar la inerrancia a la fe o a la teología o a la doctrina. Algunas consideraciones al definir la inerrancia bíblica. Los autores de la Biblia relatan las cosas de una manera diferente a como nosotros las relatamos. Los autores de la Biblia relatan las cosas de una manera diferente. La revelación divina se acomoda al lenguaje, la manera de expresarse, la cultura, el entendimiento de la gente de aquel entonces. Eso es lo que se debe comprender también. Ellos están hablando en su época, en su lenguaje, en su cultura, en su idiosincrasia, en su modo de expresarse, no en la forma de expresarse y de las sociedades de ahora, del siglo XXI o del siglo XX. Eso es lo que se debe entender, considerar también al momento de la interpretación bíblica y ver el tema de la inerrancia. Los escritores sagrados no hablan con la exactitud científica del siglo XX. La Biblia describe fenoménicamente diversos incidentes, como por ejemplo, levantarse el sol y ocultarse el sol, o el sol se detuvo. Pareciera que el sol está girando alrededor de la Tierra, y alguien puede decir, ¡ay, hay un error científico! La Biblia comete errores científicos entonces, porque no es el sol el que gira alrededor de la Tierra, sino que es la Tierra que gira alrededor del sol. Hay un error científico entonces, la Biblia se equivoca. Cuando escriben los escritores sagrados, ellos escriben no en términos científicos del siglo XX, del siglo XXI. No están escribiendo ciencia, no es un libro de hecho de ciencia. Es un libro didáctico teológico, es un libro religioso. Y ellos están describiendo la realidad desde el punto de vista fenoménico. ¿Cómo le parece al ser humano desde aquí la Tierra? Es un lenguaje cotidiano, normal, un lenguaje natural, doméstico. Como nosotros también nos comunicamos cuando decimos salió el sol y se ocultó el sol. Eso decimos. Estoy hablando yo haciendo ciencia cuando digo salió el sol y se ocultó el sol. Estoy hablando y describiendo fenoménicamente la realidad, lo que me parece a mí desde la perspectiva de acá de la Tierra. Y nadie tampoco el que me está escuchando me podría juzgar o me podría criticar o reprender por no ser técnico y científico en mis declaraciones, porque estoy describiendo la realidad desde el punto de vista fenoménico, no científico. El contexto es fenoménico, es cotidiano. La Sagrada Escritura, cuando habla acerca de se detuvo el sol, salió el sol, se ocultó el sol, no está hablando en términos científicos, sino fenoménicamente nada más. La Biblia no es un libro de ciencia, de geografía o de historia. Es primordialmente un libro de religión, de fe. Debemos emplear el método histórico crítico para interpretar ciertas expresiones difíciles de la Biblia. Los conceptos bíblicos a menudo están revestidos del lenguaje, el simbolismo y aún la imaginería mítica de la cultura antigua. Por ejemplo, cuando el autor de Génesis usa el vocabulario raquia, significa algo expandido, estirado como una lámina de metal batida a golpes a martillo. Esa es la raquia, el cielo. Pero lo está describiendo
desde la perspectiva de su cultura y de su pueblo, de su época. Cuando describe el diluvio también pareciera que usa esta cosmogonía. Del mismo modo, en Job se usa la figura mítica del Leviatán. Hablar del Leviatán en Job se encuentra del Leviatán. ¿Qué es lo que es el Leviatán? Es una figura mitológica del Medio Oriente. Así como la leyenda del Chen y Kai Filu. No sé si ustedes han escuchado esa historia, hermanos. Yo creo que sí. La Chen y Kai Filu, hasta el puente para las casas se llama Chen. La conocen un poco. ¿Quién me podría hablar un poco de esa leyenda, el Chen y Kai Filu? A ver, yo por lo que entiendo, hermano, del Tren y Caicai, que uno representaba la tierra y el otro el agua. Por lo menos lo que dice la leyenda. Y cuando subió el mar, el agua, no sé cuál era Tren y Caicai, no sé cuál de los dos representaba el agua, por lo menos, por lo que yo entiendo. Ahí el otro hizo que la tierra subiera, que ¿cómo que se llama? Los cerros subieran y había ese conflicto entre ellos. Por lo que yo entiendo, así muy por encima de la historia. Eran dos serpientes, ¿eh? Bueno, Sí, son las dos mitologías. serpientes. Son Sí, son mitologías para mitologías. describir el diluvio y la población de los sobrevivientes del diluvio. Habla acerca del diluvio. Pero es Sí, es sí, una leyenda, una eso es lo que. mitología. eh, Leyendas como esta se conservan también en Job. Pero Job, cuando escribe, no lo está escribiendo como un acto real o histórico, sino que lo utiliza esta mitología para describir la soberanía de Dios en todas las áreas y en todas las partes de la tierra, debajo del mar incluso. Es decir, Dios gobierna en todas partes, incluso donde supuestamente gobierna el Leviatán. Por eso emplea la figura del Leviatán, pero no está confirmando esa mitología, sino que la utiliza, la, la utiliza como instrumento, como herramienta para ilustrar las soberanías de Dios. No debemos precipitarnos en concluir que un pasaje contenga errores. Cuando un pasaje bíblico contiene dificultades que parecieran desafiar la doctrina de la inerrancia e infalibilidad de la Biblia, debemos continuar sosteniendo la inerrancia y la infalibilidad de la palabra de Dios, porque no, es imposible y nunca se va a descubrir algún error en las Sagradas Escrituras, si se interpreta correctamente y si el dato también que se ha descubierto es correcto y no es falso. Aunque la inerrancia corresponde técnicamente a los autógrafos, las copias y las traducciones son infalibles en la medida en que reflejan los originales. Los eruditos conservadores afirman que ninguna doctrina esencial es afectada por los errores. Aseveramos que la Biblia no miente ni engaña, no enseña nada que sea erróneo o que sea falso. De eso se trata y eso es lo que queremos decir cuando hablamos de inerrancia e infalibilidad de las Sagradas Escrituras. Preguntas, hermanos, acerca de la inerrancia, la infalibilidad de la Biblia y la autoridad de la Biblia. O comentarios de lo que ustedes leyeron en sus libros de textos también para responder las tareas. O algún dato complementario. Hermano, Sí, hermana Bárbara. yo quiero hacer una pregunta. Perfecto. Ya, que está mi hijo hablando. Bueno, no sé si tiene mucho que ver, pero, o sea, es que yo encontré súper clarito eso que usted explicó del tema de, mm, de que el Señor, o sea, lo que el Señor quiere es que se escriba como Él quiere. Ya, eso lo entendí tal cual. Y estás, igual, como decía la hermana Priscila, o sea,
Es como, sí, porque parece que uno toda la vida siempre ha escuchado que dicen, ¿no? Que las escrituras son inspiradas por Dios y como que, o sea, es como que todo es inspirado, o sea, todo, lo bueno, lo malo, todo. Pero ahora uno se da cuenta que en el fondo no es así, pues, o sea, se registra lo bueno y lo malo, pero no significa que todo esté inspirado por Dios, ¿cierto? Entendí bien, Bueno, el concepto, ¿cierto? el concepto de Como inspiración, que, el concepto de inspiración es de, tiene que ver con el registro, es decir, Dios registra, eh, o sea, el escritor, Dios guía, preserva al escritor para que éste escriba tal cual como Dios quiere que quede registrado, incluso con las mismas palabras. Todo lo que Él quiere que quede claro, registrado. A eso se refiere inspiración. sí, o Esa es sea, la, es que bueno, esa es lo que la, yo me entendía era como que todo, pues, o sea, todo era, pero no todo, obviamente, porque, como dice usted, o sea, lo que dijo Job, o sea, lo que eligieron los amigos de Job eso no no fue motivado ni era, originado por Dios. Eso fue la misma declaración de Job. La Biblia contiene sí, pero uno se enreda declaraciones en la explicación. falsas, declaraciones satánicas y contiene declaraciones y expresiones falsas. Eso sí. Pero esas Claro, declaraciones falsas, esas declaraciones satánicas y esas declaraciones erradas son registrados por inspiración. Eso ya, eso es que es hay como que hay lo que que dice usted explicarlo es bien como los porque después conceptos. se puede malinterpretar, después van a decir que están enseñando que la Biblia no es inspirada. Sí, sí, no, sí, lo entiendo. Es como, es complicado utilizar los conceptos porque no, o sea, yo le entendí, Ah, pero ok. explicarlo es distinto. Sí. Ya, y otra cosa, ¿Sí? por ejemplo, en el caso de Job, em, cuando dice, viene como Satanás a hablar con Dios y dice que andaba rodeando la tierra, ¿quién escribió eso? Y ahí cuando Dios le dice que si es que ha visto a su siervo Job, ¿quién escribió eso? ¿Y cómo ese escritor supo que Dios tuvo esa conversación Ah, con muy bien. Satanás? Sí. Bueno, se le atribuye a Job. Tradicionalmente se le atribuye a Job. Job el que está escribiendo ahí. Y eso sería una revelación. Exactamente. Eso es Ah, una ya. revelación. Eso es una revelación. Revelación se le Ya. llama eso. Y esa revelación Ah, queda registrada por inspiración. ya. Sí, revelación se llama eso. Esa era mi. Es decir, el Job no tiene idea ni cómo puede saber Job la conversación que tiene Dios ahí arriba en el Claro. mundo espiritual con Satanás. No lo puede saber, Dios se lo da a conocer. Y ese conocimiento se llama revelación. Ya. Sí, ahora me quedó claro, pero hay que estudiar harto los conceptos porque es complicado. Sí, sí. Pero quedó clarito, lo anoté igual para no confundirme. Muy bien. Así que eso, hermano, gracias. Perfecto, hermana Bárbara. ¿Alguien más, mis hermanas, hermanos? Vamos a dar un repaso entonces antes de concluir. ¿A quiénes se aplica el concepto de inerrancia de la Biblia? A los autógrafos, a los autores, Perfecto. Originales. Muy bien. sí, a Se los lim- originales, pues no a las ah, copias ni nada de eso. perfecto. Se le denomina los apógrafos, a los que copian. Apógrafos, Exacto. apógrafos, eso mismo. Autógrafos, originales, apógrafos, los copistas. Excelente. ¿Qué más? ¿A qué temas se extiende la inerrancia de las Sagradas Escrituras? ¿A qué temas o a qué disciplinas se extiende la inerrancia de las Escrituras? ¿Cómo eso? La ética, la doctrina, todo eso, ¿no? Muy bien. A Ética, la ética, doctrina, doctrina, historia o ciencia. historia y ciencia. Es Y, decir, y también se extiende a temas no teológicos. y temas no teológicos. Es decir, todos los temas científicos, geográficos, genealógicos, de todo, histórico, en esos datos no comete errores. Y si hay errores, son de los copistas.
O Mm. utilizó el autor alguna fuente que estaba errada. Pero la inspiración no consiste en corregir fuentes erradas, sino registrar fielmente esa fuente, con el error que contiene de esa fuente. Oye, se extiende a todas las disciplinas y a todos los temas entonces. ¿Cómo se explica el hecho de que un autor hable acerca de dos ciegos y otro de uno solo llamado Bartimeo? ¿Cómo se puede explicar o armonizar esos dos datos aparentemente contradictorios? Porque uno le escribió a los judíos y el otro a los gentiles. Ah, bueno, esto es de Bartimeo, el del ciego. Es decir, uno dice que había uno y otro dice que habían dos. Sí. Porque uno habló por el otro, Exactamente. Uno menciona el que habla, el uno es vocero como el no hay necesidad de mencionar al siguiente, al segundo. Se puede siguiente. armonizar, ¿ves? Se puede armonizar. La entrada triunfal, ¿cómo se explica? Algunos decían, gloria a Dios a las alturas, y otros decían, Hosana a las alturas. ¿Cuál era bueno, cómo estaba gritando la gente entonces? Es que uno escribió a los griegos y el otro a los judíos. Muy A bien, los Mateo judíos. a los judíos excelente. y a los hebreos y Lucas era cierto que fue a los griegos. Correcto, muy bien. Que escribió ¿Algún? Lucas, gloria a la altura y eso. Perfecto, no, Josimar. Tiene una estrellita. el, el, Algunos dicen que fue 400 años, otros dicen 400. ¿Cómo se explica esa contradicción? Para redondear. Para redondear nada más. Es Sí, redondear la cifra, no ser tan de las- preciso, pero no hay errores. ¿Cuántos murieron en Valpeor? Algunos dicen 23.000, otros dicen 24.000. ¿Cómo se puede explicar ese dato ya de números? ¿De mil diferencia ahí? 24.000 a 23.000. Son mil muertos. 1.000 muertos diferentes. Son hartos, ya no es uno solo, sino son muchos, 1.000. ¿Habrá forma de explicarlo aquello? Siempre hay un modo, ¿ah? Los copistas se equivocaron. Los errores de los copistas, no los originales. Los copistas cometieron ese error. Se estaban quedando dormidos, no sé qué pasó. Ya era tarde, estaban cansados y ya no vieron bien los números. Pudo haber sido pasado eso. Bien. Ya sí, eso es lo que tenemos que ver hoy día. Y la próxima semana